Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 75º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos, agradeciendo en primer lugar a nuestro conferencista, el doctor Mario Rodríguez, que trabaja en la UNAM desde hace muchos años, un investigador de prestigio, de gran reconocimiento, a nivel no solamente de México, a nivel mundial, diría yo. Entonces tenemos el gran honor de tenerle a él como conferencista. De igual manera, le agradezco al futuro doctor Brian Cagua por continuar con estas conferencias. El tema de hoy es sumamente importante para todos los que hacemos la actividad académica, para todos los que están inmersos en la redacción de normativas sísmicas y para todos los profesionales. Ahí estamos viendo en pantalla el título de la conferencia, que va a estar basado en enseñanzas de terremotos y en resultados experimentales. Esperamos sacar el mayor provecho de esta conferencia. Agradezco una vez más a nuestro conferencista por dedicarnos un tiempo para presentar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente es un gusto poder contribuir y estar presente en las conferencias todos los lunes. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Mario Rodríguez. A continuación, me permito leer un breve resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú, con maestría y doctorado en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es investigador a tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde trabaja en las áreas de estructuras de ingeniería sísmica. Profesor en el posgrado de Ingeniería, UNAM, ha sido autor de las modificaciones del 2017 para el diseño por sismo de diafragmas en edificios de la norma técnica complementaria por sismo de la Ciudad de México, premio CEMEX 2000 por investigaciones de ingeniería civil en el año 2000 y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, premio Fellow Member 2001 American Concrete Institute, Estados Unidos de América. También es perito profesional en seguridad estructural por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en México, premio Canacero 2003 a la investigación, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero en México. Premio de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural a la investigación 2014 en México y desde el 2005 es miembro con voto en el comité del American Concrete Institute ACI 318 que elabora la normativa ACI 318, Reglamento para Concreto Estructural. Quiero recordar que todas las preguntas referentes al tema de exposición pueden ser colocadas en el chat para que estas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención del doctor. Vamos a tener una presentación y al final el doctor Mario Rodríguez nos ha dicho que podemos tener un espacio extendido de preguntas. Estamos convencidos de que esta conferencia va a ser vital para la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción y la actualización de normativas sismo resistente en la región. Estimado doctor Mario Rodríguez, otorgamos la palabra para su conferencia. Buenas noches, muchas gracias por la introducción. Saludos a todos los asistentes virtuales en esta vez. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, lo estamos escuchando bien. Bueno, primero yo quisiera reconocer la labor de doctor Aguiar y su equipo para tener esta serie de, como se dice, el conocimiento no se detiene, ¿no? Ya Galileo decía, el conocimiento es una medida de nuestra ignorancia. Entonces, mientras más sabemos, pues nos damos cuenta que nos falta más todavía. Sobre todo los jóvenes, yo creo que
estimularlos a que no pierdan el interés en el cuestionamiento continuo en lo que están aprendiendo o lo que quieren aprender, y tratar de encontrar la razón pues, de cada tema que estudien o que les parezca de interés. Con ello, empezamos. Aquí puse 4 objetivos importantes de esta presentación que espero se logre. Uno es mostrar con ejemplos que hay incertidumbres en definir las acciones sísmicas que emplean los ingenieros en la práctica de diseño, ¿no? Y pues, ¿qué implica eso, no? También un par de casos de limitaciones serias para conocer parámetros fundamentales que definen la respuesta sísmica. Y un tema que a veces no se le da la importancia debida, que es la relevancia, la importancia del refuerzo transversal en elementos de concreto reforzado en edificios, en terremotos. Y por último, mostrar, aparte de la evidencia observada en terremotos en el mundo, no solamente pues, en pocos países, sino en varios países, mostrar la importancia de emplear edificios comunes estructurales, ¿no? Porque algunos países, México está cambiando, pero hace no muchos años solo se construían pórticos y pues estos tienen algunas debilidades que vamos a tratar de mostrar de manera breve, por supuesto, ¿no? El primer tema de incertidumbre en la definición de acciones sísmicas que se especifican para el diseño, ¿no? El caso más interesante que yo creo es uno que relacionado con el terremoto, 2 terremotos en Nueva Zelanda, uno de ellos casi como está aquí la imagen, casi 40 kilómetros de la ciudad de Christchurch, que está acá en la estrellita. Este fue en septiembre de 2010 y este fue en febrero de 2011. O sea, en 6 meses pues ocurrió 2 eventos. De un poco más magnitud que este otro, pero este ocurrió un poco menos magnitud, pero debajo de la ciudad, con una destrucción tremenda. Hubieron pues muertos y buena parte de la ciudad tuvo que ser construida de nuevo. Entonces, ¿por qué es de interés este evento? Bueno, miren, toda norma tiene lo que se llaman los espectros de diseño, ¿verdad? Y hay espectros de diseño con un periodo de recurrencia y hay otros, por ejemplo, para hospitales con un periodo de recurrencia mayor, obviamente con mayores fuerzas sísmicas, ¿no? Entonces, en negrito tenemos el espectro de diseño, bueno, aquí tienen desplazamientos para un periodo de 500 años, este negrito de acá abajo, la línea continua negra, y la línea continua negra de arriba es con mayores ordenadas espectrales para 2500 años. Fíjense que en colores tenemos las ordenadas espectrales con uno de los registros de terremoto de 2010 en verde y 2011 en azul. Fíjense que el terremoto de 2010 en verde, que estuvo un poco más lejos, pues tuvo frecuencias predominantes de este orden que superaron a las de la norma, incluso las de 2500 años, ¿verdad? Por acá. Y la que ocurrió debajo de la ciudad, es el azul, con 2 componentes, ¿no? Obviamente una de ellas es mayor. Se ve que superó este terremoto de febrero de 2011, superó la norma de 2500 años. Es decir, en esta zona tengo un registro que supera ambos espectros de diseño de 500 y 2500 años, y en esta zona tengo ambos terremotos, eran los espectros de 500 y 2500 años. Fíjense, resumiendo, en 6 meses ocurrieron eventos sísmicos que se supone debían tener una probabilidad pequeña de ocurrencia y deben tener un periodo de retorno del este orden, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza, pues, nos dijo que las hipótesis seguramente no eran correctas, que estos espectros subestimaron una realidad. Se observó en este terremoto 2010 y 2011. Pero esto
no es un caso aislado. En el caso de México, en 85, también ocurrió lo mismo, ¿no? Las ordenadas, porque del único registro en suelo blando, fueron mayores que las ordenadas de la norma en esa época. Ahora, es interesante que algo semejante ocurrió en Chile, en donde nuevamente los espectros en negrito son los del espectro de diseño de la norma, en este caso en aceleraciones, y vemos que para periodos del orden de 1,5 a 2,5 segundos, el registro de concepción tuvo ordenadas mayores que la de la norma en ese momento. Por eso que en Chile, después del terremoto, aumentaron, digamos, o modificaron la clasificación de suelos para tomar en cuenta este tipo de registro. En pocas palabras, lo que estamos viendo en estos 3 eventos de manera rápida es que la naturaleza nos dijo: tus espectros de diseño no son ciertos y aquí te va el golpe, mayores ordenadas observadas que las especificadas o estipuladas por las normas. ¿Qué pasó acá? A ver, me fui una blanca. Entonces, lo que concluimos con esto es que pues hay incertidumbres para definir el peligro sísmico, y probablemente eso se debe a que pues las teorías para definir modelos probabilistas de peligro sísmico pues no son las suficientemente sólidas o robustas para que nos den predicciones más cercanas a la realidad, ¿no? Y eso nos lleva a hacer énfasis en que es importante diseñar la estructura para reducir la demanda de distorsión en ellas, y además es importante que la estructura tenga capacidad de formación lateral. Resumiendo, como decía el profesor Polley, sabemos poco del futuro terremoto, pero sí podemos decir a la estructura lo que debe hacer. No le podemos decir al terremoto: oye, mira, no puede ser mayor que este valor, ¿no? Pero a la estructura sí podemos darle cierta característica de respuesta para que se tenga la mejor respuesta posible para un futuro terremoto. Ahora pasamos al otro tema. Ya hemos visto estas incertidumbres en las fuerzas sísmicas de diseño, pero también hay incertidumbres en parámetros fundamentales que definen la respuesta sísmica de estructuras. Por ejemplo, un edificio, de manera simplista, muy simplista obviamente, lo puede representar por una estructura de gran libertad, y este modelito no es tan malo para predecir desplazamientos en estructura, como vamos a ver. Pero sí es malo este modelo si queremos las aceleraciones absolutas, por ejemplo, en los niveles. Este modelo no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos los modos superiores que no están aquí en este modelito. Pero, por ejemplo, este modelo pues, representa de manera satisfactoria, o podría representar a una excitación de un puente en el sentido transversal del puente, ¿no? Toda la masa hasta acá. En esta estructura sencilla de gran libertad, que de manera burda puede representar un edificio o de manera más cercana a un puente, el periodo fundamental en el edificio, por ejemplo, estaría dado por una expresión sencilla relacionada con la masa, del primer modo, y la rigidez lateral asociada al primer modo de vibrar, ¿no? Entonces de ahí saldría el periodo fundamental del edificio. Los parámetros son masa y rigidez. Y uno dice: bueno, pues la masa es sencilla, no hay problema. A ver, veamos si es cierto que la masa es sencilla. Fíjense, esta es una foto tomada por un colega en el terremoto del 85. Se ve que estaba lleno de pues este material, no sé qué sería, pero si yo le pongo un peso específico de 1,5 toneladas por metro cúbico, me sale por metro cuadrado casi 5 toneladas por metro cuadrado, que viene a ser del orden de, pues, por lo menos unas 5 veces la carga gravitacional de diseño. Entonces, el periodo, si aumentó, digamos, 4 veces, el periodo aumenta 2 veces, ¿no? Porque es la raíz, ¿no? Entonces, la masa no es un parámetro determinista. Aquí empezamos a ver que una cosa es lo que creemos y otra cosa es la realidad, ¿no? Pero el otro tema que yo quiero hacer énfasis, porque he visto algún interés y alguna presentación relacionada con rigideces. No, el otro tema que puede ser debatible es la definición de K, la rigidez lateral.
De hecho, fíjese, si el verdecito, el envolvente de los ciclos de histéresis, momento curvatura, ojo, no desplazamiento, momento curvatura, si yo hago una representación bilineal, pues la pendiente de esta recta, esta secante, digamos, a la curva, es la rigidez efectiva EI, ¿verdad? Ahora, uno dice, ¿y dónde pongo la pendiente? Algunos dicen 75%, otros autores dicen a los 2/3 del máximo, ¿verdad? De este máximo, etcétera. Entonces, ya empieza ahí donde se ubica la secante de este envolvente. Ojo, que este es con phi, pero phi no es realmente todo lo que, phi no es todo responsable al desplazamiento lateral de un elemento, como vamos a ver, ¿no? Es simplemente una definición clásica de la rigidez en función de la curva, momento, curvatura y una sección crítica, llámese viga, columna, muro, etcétera, ¿no? Aquí ya empezamos a ver la variabilidad en cómo definir la secante a este envolvente no lineal, digamos, de la respuesta momento-curvatura. Esta figurita está en un artículo de Restrepo Rodríguez del año pasado, que nos muestra un poquito de manera más completa el problema de lo que es la rigidez lateral, en este caso de una columna en voladizo, ¿verdad? Podemos suponer incluso que esta es la columna de un edificio si este es el punto de inflexión, ¿verdad? Entonces la columna tiene una altura L a lo que sería el punto de inflexión, o el volado de esta columna, y si definimos la relación cortante o fuerza lateral, que en este caso igual al cortante B, contra delta, dibujamos la curva B delta, y hacemos una especie de pushover a la columna, vamos a encontrar esta curva no lineal, ¿verdad? Llega el agrietamiento, adiós, comportamiento elástico lineal, y empieza la no linealidad, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿y ahora, si esta es la rigidez inicial K0, ¿dónde pongo la secante? Si lo pongo valor cualquiera de fracción del máximo, digamos 60% del máximo, bueno, hago esa secante en este punto y a esa pendiente va a tener esta definición de rigidez, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso 13i en el cúbico? Nada más que aquí aparece el parámetro chi, que tiene que ver con la deformación por cortante, ¿verdad? Si usted no considera deformación por cortante, este parámetro vale 1, ¿no? Entonces, la rigidez K0 va a ser directamente, va a ser igual o relacionada con la inercia de la dirección transformada, IT, ¿verdad? Y entre el parámetro chi aquí, ¿no? Si yo tomo la rigidez a una fracción gamma del máximo, una secante aquí, esta línea, sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, sí podemos ver el cursor. Entonces esta línea tiene esta pendiente, cae, que la vamos a definir de esta manera. Fíjense que ahora el momento de inercia de la dirección transformada la estoy afectando por un parámetro Z sub T, que viene a ser lo que en inglés le llaman stiffness modifier, modificador de rigidez. ¿Por qué? Porque este término es 1 si estamos en K0 y es menor que 1 cuando ya nos salimos fuera de la parte lineal, ¿verdad? Ahora, los ingenieros no trabajamos con IT, generalmente trabajamos con IG, pero podemos hacer el ejercicio trabajando con IG, o sea, al momento de inercia de elección bruta, pero ahora el modificador de rigidez sería ZG, que no es igual a ZT. De hecho, a ver, claro, de hecho, si usted iguala estos dos términos, puede despejar esta relación. Entonces encuentra la relación entre el modificador de rigideces ZT asociado a la inercia transformada con el modificador de rigidez ZG asociado al momento de inercia de elección bruta, ¿no? Ahora, ¿por qué no cancelo la AC? Porque en realidad queremos hablar de rigideces, no de momento de inercia. Es un poco más completa la definición si hablamos de rigideces, ¿no? Bueno, estos autores, Restrepo Rodríguez, han propuesto que la secante se defina a 2/3 del máximo. Aquí. Y por eso el modificador es Z', para diferenciarlo de esta que no es 2/3, cualquier valor, diferente a 2/3. Z', si usamos IT, o Z', si usamos IG. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen las normas? ¿Cómo definen las normas de aumento de inercia? Bueno, el ACI tiene en realidad 4 maneras de definir aumento de inercia, ¿no? En el ACI 3819
por ejemplo, para columnas, 0.7 de IG, luego tiene esta expresiones un poco complejas. De hecho, estas expresiones van a desaparecer hasta ahí de 2025, creo que toca. Ya no va a aparecer. Y va a quedar esta de acá que dice para análisis cargas laterales, suponer momento de inercia igual a 0,5 IG. O mediante un análisis más detallado, dice. Para que vean ustedes, hay una en el 3889, aquí dentro del 3 en realidad hay 2. Entonces, en total son como 4 maneras de definir el momento de inercia. Lo cual implica que este es un parámetro que la misma norma no lo considera un parámetro fijo, digamos, ¿no? Ahora, si tomamos los resultados de Elwood y Eberhard en una revista de la CI, de la momento de inercia, de la rigidez efectiva EI contra la rigidez EI de la asociada a la momento de inercia bruto, ¿verdad? En función de la carga axial adimensional con AG y G', vemos cada puntito son columnas ensayadas, digamos, en laboratorio, de cálculos laterales, y vemos que cuando la carga axial es baja, esta relación, pues, es pequeña, puede ser hasta 0.1, ¿verdad? Por acá. Y a medida que aumentamos la relación de carga axial, la rigidez efectiva va aumentando, ¿verdad? Pero no es constante. Entonces, el hecho que la SI diga 0.7, que es esta roja, o 0.5, que es esta otra, u otros procedimientos son esta línea punteada de acá, lo que vemos es que esa variabilidad de momentos efectivos en realidad no es capturada por las normas, ¿verdad? Quizá algunas, un poco la tendencia, pero ninguna se acerca a estas predicciones. Esta es para columnas rectangulares y esta es para columnas circulares. Entonces, en la revista de la ESC, Structural Journal, me parece que es de octubre del año pasado, Restrepo Rodríguez, han propuesto un modelo de rigidez efectiva en columnas, en donde el plazamiento delta se hace en función de 5 contribuciones dadas por 5 regiones de la columna, ¿no? Nuevamente estamos aquí en el punto de inflexión, ¿verdad? Aquí el momento es 0 y el momento máximo es en la base, ¿verdad? Entonces tenemos 5 zonas o regiones que contribuyen al desplazamiento lateral delta. Una conocida sería esta horizontales. Luego tenemos las otras 3, donde el agrietamiento cortante empieza a observarse desde una grieta horizontal hasta una grieta que ya se mantiene constante su pendiente, que define pues la zona 3. Y la zona 2 es la zona intermedia entre la 1 y la 3, en donde tenemos una distribución de grietas, digamos, con el misma pendiente, ¿no? Entonces, 5 regiones. Las primeras 4 regiones se hace una deducción teórica, analítica de estas contribuciones de desplazamiento, y la 5ª región se obtiene con base en calibración y resultados experimentales. Entonces, en realidad, la mayor parte de este modelo es analítico y un poco experimental para la región 5. Ojo, que a esta longitud L, la CI lo llama AB, el claro y cortante, como le llaman en CI, ¿no? Entonces, se estudiaron 38 columnas, rectangulares obviamente en este caso, y interesante que las dimensiones son más grandes que 350 milímetros, porque hay ensayos de columnas de 100 milímetros, 150 milímetros, son columnas muy pequeñas y donde se distorsiona el agregado, el refuerzo, etc. Entonces, aquí se trató de acercarnos a medidas un poco más cercanas a las que realmente tiene columnas en un edificio, ¿no? 38 columnas. Del estudio, digamos, como conclusión del estudio del modelo analítico experimental, lo que obtenemos aquí son gráficas de las contribuciones al desplazamiento delta de cada región, de la 1 a la 5, en vertical,
todos estos tres cuadritos son para un RO longitudinal de 1% y a la derecha, estos tres de cada derecha, un RO mayor de 3%. Y van variando con la relación AB, o sea, claro cortante entre H de 2, que es la más común en edificios, va aumentando a 4, 6, esto a lo mejor sería en puentes, ¿no? Columna de puentes. Y aquí vemos, fíjense que en columnas con un RO alto y chaparritas, como dicen en México, o sea, con relación de vertez corta, del orden de 2, vemos que la región 5 contribuye al desplazamiento del orden de, pues, del 50%, ¿verdad? Con respecto a las otras regiones. Y si el refuerzo tiene una cuantía bastante menor de 1%, con relaciones de vertez altas de 6, ya esa región 5 contribuye mucho menos, como se ve aquí, ¿no? En fin, esta figurita nos dice cómo es que varían las contribuciones de las diferentes zonas en el desplazamiento total delta de la columna. Pero al ingeniero no le interesa obtener estas gráficas de cuánto contribuye. No, el ingeniero dice cuál es la rigidez lateral. Entonces, lo que quiere conocer el ingeniero es si vamos a medir la rigidez aquí en el punto rojo, K'E, el ingeniero necesita conocer cuánto vale C'T o C'G, dependiendo de cuál inercia trabaje. Entonces, necesitamos tener expresiones para, en este caso vamos a ver C'G, porque la mayor parte de ingenieros trabajan con IG, pero igual se puede obtener C'T, ¿no? Entonces, en lo que sigue vamos a mostrar las expresiones propuestas por esos autores para C'G, que me permiten entonces encontrar la rigidez efectiva de la columna cuando definimos esta rigidez como la pendiente de la secante a 2/3 del B máximo. Esa es la definición de esos autores, ¿no? Todos los autores proponen esta expresión, son tres C'G, ¿verdad? ¿Qué cosa es C'G? Es el valor que me permite obtener la rigidez lateral efectiva de la columna. Porque yo conozco S, IG, L y el parámetro chi. Ese parámetro Z'G es función de tres parámetros, uno relacionado con la relación con el claro cortante AB, H, el otro C'R tiene que ver con la carga axial P, y C'S tiene que ver con el tipo de acero, en este caso Fy es el esfuerzo de influencia del acero, ¿no? Entonces, repito, la modificador de rigidez de Z'G es función, relación de vertez, carga axial y Fy. Este modificador de rigidez se ha comparado con los valores medidos o experimentales, ¿no? Este cociente medido a la ecuación de Restrepo-Rodríguez en las 38 columnas que hemos visto, y se observó que la media y medianas valen pues muy cerca a 1, y el cociente de variación pues no es alto, ¿no? 0.19. Entonces, esta expresión pues podría parecer un poco engorrosa, pero en realidad no lo es tanto y nos da una cuantificación más confiable de lo que sería una rigidez que me permite conocer de manera más confiable la rigidez lateral efectiva de una columna, ¿no? Sin embargo, la rigidez también entra el modo de elasticidad de C, ¿verdad? Entonces, el modo de elasticidad de C, la CI tiene expresiones en función del peso específico, o para con el peso normal, que es la más sencillota, esto está en MPa, ¿verdad? Y nosotros en México ensayamos cilindros de concreto para conocer modo de elasticidad de diferentes regiones del país, porque la normativa solamente tenía información para la Ciudad de México. Y se ve que, o para el Distrito Federal, que se llamaba antes, estos cuadritos más o menos no están mal en la predicción que da la norma para la Ciudad de México. Se acerca a los cuadritos estos que estamos viendo, ¿no? Pero para concretos de otras zonas, pues esta línea se aleja, ¿verdad? Entonces eso nos está diciendo de que pues el modo de electricidad en realidad no es una constante, va a depender mucho sobre todo del tipo de agregado de la zona donde se está haciendo el concreto, ¿no? Bueno, con eso entramos a otro tema, que es la importancia del fuerza transversal en la respuesta de elementos concretos reforzados en edificios sometidos a terremotos. Y para ello, vemos esta foto, está muy cerquita, la foto no se nota bien, pero es
el extremo de un muro que pues tuvo daños debido a un terremoto, este muro de concreto, y claramente se ve el pandeo de la barra de refuerzo, y cuando se habla de pandeo hay que reconocer que en realidad también está asociada a fractura de la barra, ¿no? En realidad estos fractura, pandeo están hermanados o van juntos. Esta es una elevación de un muro y las barras extremas aquí, a esta distancia gamma E, LW, LW es el longitud del muro, ¿se acuerdan la notación de las ahí, no? Estas barras extremas son las que están sometidas a las mayores demandas de fuerzas axiales y de compresión y tracción en la barra, ¿no? Debido al efecto del momento, digamos, en este caso, acá tendríamos tracción en esta barra y compresión en esta. Cuando cambie sentido el momento, tendríamos tracción en esta y compresión en esta. Es decir, una barra va a estar sometida, dependiendo del ciclo de la acción del terremoto, va a estar sometida a tracciones y compresiones en la barra, ¿no? Entonces, si pensamos de este muro, este borde que ahora vamos a ver que es el elemento de muros especiales que tienen que confinarse y si pasan si tiene el muro de desplazamiento mayor que cierto límite, etcétera, va a tener un detallado especial. Si suponemos de manera simplista que este extremo del muro, ojo, del muro, si suponemos que es una columna, entre comillas, y se ensaya esa columna sin ningún refuerzo transversal y aumentando el refuerzo transversal de izquierda a derecha, vemos resultados como, obviamente, dice, pues sí es cierto, ¿no? Si no tiene refuerzo transversal, pues tengo esto. Ahora, si el refuerzo transversal está rodeando a cada barra, vemos un comportamiento muy diferente a este otro, ¿no? Fíjense que aquí tengo un solo estribo con una separación entre estribo y estribo partido el diámetro de la barra de 6. Vemos esto. Si ahora tenemos una mayor separación, pero tenemos barras adicionales que la restringimos el pandeo, pues se comporta de manera mejor, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí es cómo cambiando, fíjense, aquí paso este es el mismo armado, pero aquí la separación en esta, lo que llaman SBE, es menor. Y por tanto, hay una mejor respuesta en la columna. Esto que estamos viendo aquí en fotos, los autores lo han graficado como relación de esfuerzo en compresión, P entre AG y F', bueno, AG del concreto encerrado por los estribos menos el área S, ¿verdad? Pero más o menos es una carga entre un área. Ese esfuerzo en función de la deformación y compresión promedio. La que no tiene ninguna refuerzo transversal es este, ¿verdad? ¿Te acuerdas del famoso 2 milésimos que llega al concreto sin confinar? Bueno, está por acá y luego ahí empieza a bajar, ¿no? De manera súbita. Y la derecha, que es XSB, es la que tiene este refuerzo. Es no solamente una relación, digamos, no tan alta de S entre D, sino todas las barras están restringidas por la esquina de un estribo. Esta columna es esta. Ven ustedes la gran diferencia entre esta y estas otras, incluso la OBE. ¿Qué es la OBE? Bueno, yo creo que ustedes han visto muchos armados de columnas de este tipo, incluso las normas, por ejemplo en México también se permite este valor de 8, y tendríamos esto, ¿no? Este de acá, que no está muy lejos del malo, digamos, no confinado, que es este, ¿verdad? Pero es muy diferente estas gráficas a esta otra. De ahí la importancia, pues, de lo que algunos llaman detallado del refuerzo transversal, que me permite aumentar la capacidad de formación de la sección, especialmente cuando tengo esfuerzos, en este caso, importantes en compresión, ¿no? Por ahí es que fíjense que el ASAI 3819
tiene cambios radicales con respecto incluso a la CIT 1814. Varias normas en Sudamérica incluso todavía no adoptan el 1814. Bueno, ya está superado el 14 porque miren ustedes, antes teníamos estribos, los gringos usan famosos de 90 grados, ¿no? Ahora no. Ahora reconocen la eficiencia de los ganchos de a 135 grados, ¿verdad? Que además, fíjense, se especifica el confinamiento del alma. Ya no solamente el extremo del muro, sino también el alma como tal, y antes no. Entonces, estamos viendo que poco a poco la ACI va reconociendo la importancia de ese detallado. Y digamos, estos cambios se basan mucho en experiencias observadas de terremotos, particularmente el de Chile, ¿no? de 2010. Claro, las columnas, de acuerdo a la 6319, todavía permiten esto, que en Latinoamérica afortunadamente no hacemos esto. El pretexto de los amigos norteamericanos es que es colocar el gancho a 135 grados en ambos lados es laborioso, cuesta dinero, bla, bla, ¿no? Pero se están dando cuenta de que esta solución de 90 grados no restringe de manera efectiva el pandeo de esta barra. Esta sí. Bueno, pero afortunadamente en Latinoamérica, por prueba y error, hemos llegado nosotros, antes que los amigos norteamericanos, a la solución de este tipo, ¿no? Ahora, el pandeo de refuerzo, fíjense, es un fenómeno que en realidad no ha sido muy estudiado. Se ha observado, pero no ha sido muy estudiado. Esta es una foto de una columna de puente sellada de laboratorio en la Universidad de California en San Diego. Después, obviamente, después del ensayo de la foto, y se ve pues, que la barra está doblada, ¿no? Si usted se acerca, ve aquí una cosa como una grieta, y se acerca más, efectivamente, ve una fractura en la barra pandeada, y uno dice, pero ¿cómo es eso? El pandeo uno en la cabeza piensa que es la pura compresión en la barra, o una compresión uniforme en la barra, si la barra está en compresión, no. El RIP o la corrugación modifica, cuando la barra se está pandeando, esta corrugación modifica los esfuerzos de tal manera que pone tracciones aquí y empieza a iniciar la tracción en la barra que se está pandeando. Esto es bien interesante, este efecto, ¿no? Entonces, se agrava el problema del pandeo por la ocurrencia inicial de tracciones en una parte de la barra. Por ello es que estos autores, aquí este amigo Marcelo Íñiguez es ecuatoriano, por si acaso, si está escuchando, hola. Nosotros evaluamos resultados de columnas de Kowalski, resultados de ensayo de muro de los autores y de ensayo de barritas lisas ensayadas en laboratorio, que son otros triangulitos, fíjense que no caen dentro de esta curva que se propone como un modelo simplista de una relación EP asterisco. ¿Y qué es EP asterisco? Bueno, es una deformación crítica de pandeo en función de la separación del estribo partido del diámetro de la barra. ¿Y qué cosa es EP asterisco? Bueno, imaginemos que estamos en este punto, que la barra viene por acá, descargando, viene en compresión, empieza a doblarse o a iniciarse pandeo, y el sismo lo va descargando otra vez para irse a tracción aquí. Y como aquí ya hubo una grieta pequeña en la compresión en la barra, a la hora que ya la barra quiere tracción pura, digamos, ¡boom!, se rompe y ahí se acabó la barra, ¿no? Entonces, esta deformación EP asterisco es la suma de una deformación en tracción más una en compresión que me define el inicio del pandeo de la barra. Fíjense que este es un problema complejo porque usted puede tener una tracción grande y una compresión chica, o una tracción chica y una compresión grande dependiendo del tipo de sismo. ¿Vale? Entonces, en realidad, el problema no se puede resolver de manera directa porque la EP asterisco es la suma de dos parámetros que en realidad no lo conocemos porque depende de la excitación. Pero por lo menos reconocemos que el inicio del pandeo se va a retardar a medida que nos vamos a la izquierda de la gráfica, ¿verdad? Vamos a tener un valor EP asterisco mayor a medida que esta relación S3B disminuye. Fíjense que las normas
permiten, en México incluso hasta permite 13 por acá. Entonces, está lejos, lejos. Una deformación de 2% de P asterisco, pues es nada, ¿no? Es decir, si el sismo se va a 2% de tracción, va a descargar y se pandea en 0% de compresión. Entonces, el problema de pandeo, resumiendo, es un problema asociado a incursiones en tracción y compresión en la barra durante el sismo, y que la capacidad para evitar el pandeo va a depender de manera importante de la relación separación entre el diámetro de la barra. Esa es la conclusión de este trabajo, digamos, ¿no? Entramos ahora a la última, no, a la penúltima parte de la presentación, que es ver ahora el problema del diseño sismo resistente en función de demanda y capacidad, pero de desplazamientos en la estructura, para poner en evidencia la importancia de disminuir la demanda de desplazamientos en edificios sometidos a terremotos, ¿no? Fíjate que una norma le da espectros de aceleración o desplazamientos, y la pregunta es, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, si yo tengo un edificio, de manera simplista voy a calcular el desplazamiento de la azotea delta como el desplazamiento espectral, o sea, del grado de libertad, multiplicado por lambda, que en realidad es factor de precipitación. Si yo conozco delta M, partido H me da la distorsión de azotea, o algunos le llaman distorsión global, ¿verdad? Entonces reemplazo delta M por el factor de precipitación por SD aquí, y hago este truco, ¿verdad? Introduzco el parámetro HT. Usted dice, oye, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué no cancela la T? Bueno, lo que pasa es que la HT es lo que vamos a llamar el índice de rigidez, ¿verdad? Entonces, dado un periodo, usted tiene una SD, pero esta característica es una característica de la estructura, no de la demanda. La relación H entre T va a depender. Si tengo un edificio con muro, como vamos a ver, H entre T es grande, y tengo un edificio de losa plana, H entre T es chiquito. Entonces, como el DRM está dividido por HT, lo divido en un número grande, me da desplazamiento chico. Lo divido por un número chico, me da desplazamiento grande. Una losa plana, ustedes han visto en Ecuador, ¿no? Son muy flexibles, y en México pues ha sido muy triste que lo aprendimos con miles de muertos, ¿no? Entonces, fíjense que si la altura es el número de niveles por H, suponiendo obviamente un edificio regular, y si adivinamos que el periodo fundamental es n entre lambda, entonces el índice de rigidez, si usted divide H entre T, le sale que es lambda por H, por metros por segundo, ¿no? Entonces, lambda tiene unidades de segundo y H de metro, por eso sale en metro por segundo. Entonces el índice de rigidez es función de este parámetro lambda H. H, altura entre piso, lambda, el numerito que me permite de manera simplista conocer el periodo fundamental conociendo el número de niveles del edificio. Por ejemplo, un edificio de losa plana fácil, lambda vale 6, 7. Y un edificio de muro, lambda puede valer 15, mucho más grande, ¿no? Por eso un edificio de 10 niveles, si es de muros, tiene un periodo mucho más chico que si el edificio de niveles fuera de losa plana, ¿no? Ese es el concepto de lambda. El parámetro H entre T0, no H entre T, sino H entre T0, donde T0 es el periodo fundamental del edificio calculado sin agritar. Fíjense que los amigos chilenos, dado el terremoto de 2010 en Chile, se les ocurrió calcular y encontraron que el parámetro anda del orden de pues casi 40 a 70 en buena parte de casos. De hecho, esta es otra manera de representar, ¿no? 40, 70, buena parte de los casos están, ¿no? Fíjense que edificios flexibles son poquitos. A la izquierda de 40, pues no son muchos. La gran cantidad está a la derecha de 40, ¿no? Entonces ahí ellos dicen, bueno, de 40 a 70 son edificios normales, con muros, y de mayores de 70 son edificios muy rígidos, con pues muchos muros, digamos, ¿no? Entonces el parámetro H entre T0. Pero se puede relacionar H entre T0 con H entre T si pensamos de manera burda que la rigidez lateral efectiva de un edificio es la mitad de la rigidez inicial, entonces por ahí aparece el término raíz de 2 y me sale que el H entre T en función de H entre T0 está afectada por este parámetro 1 entre raíz de 2, ¿no? Entonces podemos traducir estos valores a H entre T. De H entre 0 los traducimos a H entre T. Por ejemplo, estos valores de 70 y 40, ¿no?
70 y 40, van a casi 20 y tantos a 50, ¿no? El parámetro HNTT. En lo que sigue van a trabajar con HNTT y no HNTT 0, porque la rigidez o el periodo efectivo después es un parámetro más usual, más que el periodo inicial, ¿no? Entonces, el índice de rigidez, H entre T, definido de esta manera, donde lambda, pues repito, interviene en la predicción del periodo. Si H entre T es 50 y H es 3 metros, me sale que lambda es 16, segundo menos 1, y si este es 28, entre 3 me sale 9. Entonces quiere decir que edificios flexibles pues tienen este orden de lambda. En números hechos en México para losa plana hemos llegado a encontrar hasta valores de 6 aquí para losa plana. Fíjense que 6 y 16 pues son muy diferentes, ¿no? Edificios de muros, edificios de losa plana tienen un parámetro de lambda totalmente diferente y vamos a ver qué implica eso, ¿no? Sí, hicieron algunas mediciones después de 2017, bueno, después del terremoto de 2017, algunas mediciones de periodos fundamentales de vibrar en estructuras existentes, y bueno, se encontró algo obvio, ¿no? Que en la dirección de perpendicular a la calle donde hay mucho muro, tengo una lambda de 15, bastante más grande que aquí tengo 8, y la dirección paralela a la calle. Tengo menos muros, ¿no? Menos densidad de muros. Entonces, tengo un periodo menor en la dirección paralela a la calle, pero un periodo mayor en la dirección paralela a la calle y un periodo menor perpendicular, ¿no? Entonces, de ahí aparecen términos 8 o 15. Creo que yo en lo que sigue voy a usar 7 en lugar de 8. Entonces, si uso n entre 7, vamos a ver que el parámetro lambda pues vale 7, ¿verdad? Pero segundo menos 1. Entonces, 7 segundo menos 1 por 3 metros, tengo h entre t de 21. Globales, o sea, un edificio de pórticos sería menos, será orden de más del doble aquí que en el caso chileno, ¿verdad? Ahora, si la distorsión de entrepiso es del orden de 1,5, este es burdo, pero es una primera aproximación a la distorsión de entrepiso en función de la distorsión global, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver la importancia del índice de rigidez para, que depende del tipo de estructura, para disminuir la demanda de distorsiones en edificios. Se prendió una alarma. Bueno, voy a brincar en esta. Comparemos un caso interesante que para mí yo creo que me enseña bastante. Tenemos un registro clásico de México del 85 de este terremoto, con magnitud bastante menor que la de Chile 2010. Están a la misma escala. Incluso uno puede decir que este registro tiene aceleraciones mucho más importantes que la de México, ¿no? Ahora, vamos a comparar demanda de distorsiones globales, o sea, el DR, en edificios típicos para los registros de terremoto de México del 85 y de Chile. En este caso, el registro ST y el de Chile, Concepción Centro. Y vamos a considerar que el representativo de México son pórticos con HT de 21 y de Chile HT de 50. El factor de participación en pórticos anda del orden de 1,3 y un poquito más grande para muros, ¿verdad? Entonces, fíjense que las resonancias espectrales de estos registros para la 1905 en la ST de terremoto del 85 no son muy diferentes, están a la misma escala, ¿verdad? Que lo de Concepción en Chile. Vean ustedes, en cierta manera se parecen mucho, incluso en la zona de periodos, ¿no? Hay cierta analogía entre las demandas de desplazamiento del registro mexicano y del registro chileno, 85 y 2010 respectivamente. Pero
si vamos a emplear esta ecuación de acá, con HTT 21, HTT 50, con estos valores de lambda, para estos valores de SD, con esta ecuación de acá, vamos a encontrar, fíjense, desplazamientos elásticos del 5%, bastante mayores que, en México obviamente, que bastante mayores que para el caso de edificios con muros en Concepción, en Chile. Y si nos vamos a una utilidad de 2, por ejemplo, la rojita, se reducen notablemente las demandas en México a 2% y en Chile se reduce el 1%, a la mitad. Entonces vemos cómo prácticamente para demandas semejantes de desplazamiento de estos registros, el uso de muros me permite reducir de manera sustancial la demanda de distorsiones en el edificio. Para terminar, en los últimos 5 minutos de esta charla, voy a presentar el índice de daño que ya tiene algunos añitos que desarrollé, que básicamente es una ecuación sencilla en función de la energía histerética, que es el área encerrada por una relación carga-desplazamiento, un factor de participación del sistema y el índice de rigidez HTT, y esta es una constante de RC que tiene este valor, digamos. Entonces, el índice de daño vale 1, pues si es colapso, y vale 0 si no tiene nada, ¿no? En función, repito, el factor de participación, energía encerrada por los ciclos, todos los ciclos de histéresis, índice de rigidez HT y una constante de RC. Fíjense que si HTT es chico, como ocurre en pórticos, y para muros es grande, entonces aquí se ve que vamos a suponer que HTT sea 10, o el número que sea, la mitad del chileno, entonces el índice de daño se va a 4 veces, ¿no? Comparado con el chileno. Entonces, haciendo este ejercicio para el registro LST y Concepción que le hemos comentado hace un momento, para edificios de pórticos, vemos que el registro del 85 explica el colapso para estructura con utilidad de desplazamiento de 2. 1 aquí, ¿verdad? Daños severos, incluso si fuera con mayores de utilidades. Y el caso chileno en Concepción, vemos un valor bastante menores que 1 en este índice de daño, ¿no? Lo cual nos muestra la importancia nuevamente de HTT, ¿no? Fíjense que aquí el HTT es menos de la mitad en México, menos de la mitad del chileno. Por eso, al estar al cuadrado, pues influye de manera relevante en el índice de daño, ¿no? En este estudio tenemos 2 grupos de registros que se estudiaron, lo que se llaman registros cercanos, con fallas cercanas, y registros de subducción, que son el grupo 2, en el cual incluí el de Ecuador. Fíjense, no sabía que iba a dar esta charla, pero bueno, está publicado ahí la de Ecuador, el registro APD. A lo mejor alguno de ustedes en la discusión me va a decir que hay otro registro más dañino que este, ¿no? Entonces, para el caso chileno se muestra el índice de daño en una gráfica 3D. Acá tengo el índice de daño, 1 sería aquí, ¿verdad? Periodo y el parámetro HTT. Si HTT es mayor de 25, pues se ve que no habría ningún colapso, ¿no? Pero si estamos en menos de 25, si, por ejemplo, hubieran habido pórticos en Chile, pues muchos pórticos hubieran sido destruidos, ¿no? Aquí vemos 1 por acá, ¿verdad? Entonces, se ve que a medida que en esta zona de periodos, en este registro, más o menos de 1,5 a 2,5, para el índice de rigidez de 15 a 25, pues se esperan colapsos. Pero afortunadamente en Chile no, debido a que no usan pórticos, no se esperan colapsos como indica la figura, ¿no? Y para el caso de Ecuador, como la charla es en Ecuador, bueno, virtual pues, este registro nos muestra algo semejante, ¿no? De 15 a 25, 15 serían losas planas, fíjense, estaríamos aquí. Se explicaría el colapso en esta zona de periodos de 1 a 0,5, que corresponde más o menos a edificios de 3 a 7 niveles.
Por eso, en el terremoto de ustedes, y ojalá lo discutamos en lo que sigue, en las preguntas y respuestas, edificios de poca altura sufrieron en el terremoto de Ecuador porque en este intervalo de periodo de pocos niveles y además porque eran muy flexibles, ¿no? Estaban por estas ondas de entre 15 y 25, ¿no? Quizás no, ni siquiera llegaban a 20, yo creo que estaban entre 15 y 20, ¿no? Bueno, podemos empezar a resumir. Existen incertidumbres importantes en el diseño sismo resistente, por lo que este diseño no se reduce solo a llevar a cabo un buen análisis. No, no es suficiente. Es necesario reconocer la importancia de reducir demanda de desplazamientos y la importancia de detallado refuerzo longitudinal. Además, este índice de rigidez me dice que a medida que aumento este valor, disminuye el desplazamiento y disminuye de manera más significativa este índice de daño, porque está al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el índice de rigidez HNDT influye de manera relevante en el daño esperado en un terremoto. En edificios como los estructurales, o sea, en estructuras rígidas, el daño esperado debido a terremotos es menor que en el caso de edificios a base de pórticos. Esta es una conclusión súper relevante porque nos explica por qué en terremotos en el mundo los daños en edificios con muros en cantidad pues es bastante menor que la de pórticos. Ahora, fíjense que aquí en esta sugerencia o conclusión, las normativas en algunos países de Latinoamérica que emplean edificación a base de pórticos con reforzado deberían limitar su uso y reconocer la ventaja del empleo de edificaciones con muros estructurales y cortes reforzados. Obviamente con espesores adecuados, no con muros delgados. Estos muros, casos del empleo de edificios con muros son en Japón y Chile, por ejemplo, ¿no? Que se reconoce, tienen una actividad sísmica importante. Lo último, pero no menos importante, no todo debe ser estructura convencional. Estructuras esenciales, por ejemplo, hospitales, no se deberían diseñar con esta filosofía. En estos casos, se deben emplear soluciones estructurales innovadoras, por ejemplo, el empleo de aisladores de base o elementos disipadores de energía. Y con esto termino, y como digo aquí, con gusto trataré de responder sus preguntas. Gracias. Muchas gracias por la interesante presentación. Realmente felicitaciones. Ha sido mucha información realmente que nos ha compartido. Y ahora tenemos paso a las preguntas. Dice, interesante y muy clara explicación relativa a reglamentos sismoresistentes. ¿Qué aspectos principales se deberían actualizar en estos reglamentos? Bueno, yo creo que una es, como decía aquí, no castigar a los edificios con muros, al contrario, incentivar el uso de edificios con muros estructurales y de manera general, yo creo que es importante que las normativas no permitan distorsiones grandes en edificaciones, porque fíjese, ¿qué le dice usted a un propietario que su edificio se dañó tremendamente y tienen que abandonar el edificio 1 año, 2 años mientras lo reparan? Usted le va a decir, no, pues ¿sabe qué? Su edificio cumplió la norma, no colapsó, no mató a nadie, pero tiene que irse 2 años mientras se arregla el edificio, ¿no? No sé si esto responde a su pregunta. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Referente a los niveles de inercias agrietadas que recomiendan las diferentes normativas, ¿cuál cree usted que es el camino que se debería seguir en una actualización para los reglamentos en Ecuador o en la región? Bueno, yo creo que hay que algunas normas usan, como la chilena, usan un momento de inercia de secciones sin agrietar. Yo creo que la realidad no es esa. Se debe reconocer que la rigidez es mucho menor que la inicial o no agrietada, ¿no? Y las normas lo que deben reconocer es que, por ejemplo, a medida que aumenta la carga axial, aumenta la rigidez de la sección. Entonces, no puede ser una constante, pues. Y también hemos visto que en función de las relaciones del test y del tipo de refuerzo, ¿no? Del FIE del refuerzo, ¿no? Entonces, no debiera ser tan simplista la norma en la definición de rigidez, ¿no?
Muy bien, continuamos con las preguntas. Bueno, primero un comentario, felicitaciones por la charla. Dice, ¿cuáles serían específicamente para nuestro país la recomendación para dejar de utilizar vigas banda en el diseño de edificios? Ya que acá existe la cultura de usar este tipo de estructuras y todavía en varias ciudades no aprendemos, eh, sí, varias ciudades no aprendemos de las experiencias ocurridas debido a sismos en otras ciudades en Ecuador, como por ejemplo en Manabí y en Esmeraldas y en otros países del mundo. Bueno, y cuando usted dice Big At Banda, me imagino que son losas planas, ¿no? Sí, efectivamente. Ya. Bueno, mire, la norma debe ser clara en este sentido. Las normas deben especificar distorsiones máximas que realmente no permitan el empleo en este caso específico de losas planas. Y esto ocurre en México. Las losas planas no están prohibidas, pero como tiene una rigidez muy pequeña, las distorsiones no cumple con las distorsiones permisibles y no se usan. Entonces, las normas no deben ser muy laxas en definir las distorsiones permisibles en un edificio, ¿no? Para evitar el uso justamente de estructuras tan flexibles como las losas planas. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, dice, excelente análisis, felicitaciones. ¿Qué tan fácil o difícil le ha resultado a México proponer la preferencia por el uso de muros estructurales? No, complicado, complicado porque yo siempre en mis clases defino la práctica constructiva en un país con la gastronomía del país. Entonces, uno dice, ¿cómo va a cambiar la gastronomía del país en 5 años, ¿no? Igual, la práctica constructiva es complicado cambiar, pero si la norma tiene estas exigencias y si se cumple la norma, obviamente, porque pues, ¿de qué sirve una norma que no se cumple, no? Entonces, si una norma tiene exigencia de distorsiones permisibles que no lleven a daños en estructuras flexibles o que no permitan el uso de estructuras flexibles, yo creo de que ese es un avance, ¿no? Es lo que debería tener una norma. Reconocer la importancia, como mencioné en esta presentación, de reducir la demanda de distorsiones. ¿Cómo? Pues con estructuras rígidas, ¿no? Referente a eso, ¿nos puede contar un poco más respecto de la experiencia en México para viviendas, en el cual el uso de mampostería estructural es bastante aceptado, creo, por la práctica mexicana, de lo que se ha podido escuchar? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la edificación, sobre todo de pocos niveles, con mampostería confinada, es una solución muy eficiente en nuestros países porque sus requerimientos de diseño no son tan elaborados, se pueden seguir. Mm, lo que sí, en muchos casos, por falta de supervisión o no seguir las normas de manera adecuada, pues se llegan a problemas como los famosos pisos eh, débiles o columnas cortas, etcétera, que sí son problemas muy serios en vivienda, ¿no? Pues serían confinadas con este tipo de deficiencia. Entonces, eh, yo creo que no solo las normas, sino también los ingenieros deben entender que eh, la importancia de la regularidad en estructuras, etcétera, es relevante para un buen comportamiento en un terremoto de una edificación, aunque sea de pocos niveles, ¿no? Muy amable. Eh, bueno, si nos puede comentar también algo referente, por favor, a cómo hacen el control en México de la construcción. Por ejemplo, en Ecuador, en algunas ciudades se han implementado entidades colaboradoras para revisar en la etapa de diseño, de presentación de documentación como los planos, pero muchas veces no hay un control adecuado en la construcción. ¿Nos puede comentar al respecto de en México y si la normativa lo define claramente el procedimiento a seguir? ¿O cree usted que habría alguna recomendación en ese sentido todavía que adoptar? Bueno, mire, afortunadamente los terremotos, además del lado trágico que tienen el lado positivo que
lleva a sensibilizar no solamente a los propietarios de las estructuras o edificaciones, sino también a las autoridades, ¿no? De que es importante llegar a, pues a niveles adecuados de seguridad en estructuras. Uno, por parte de normativas, y dos, por parte de verificación de que se están siguiendo esas normativas. De hecho, en los últimos años en México existe la figura de lo que se llama responsable y corresponsable para la seguridad estructural. En Chile también existe esta figura, pero como todo es perfectible y bueno, pero por lo menos se tiene la figura legal de que una edificación obviamente va a ser diseñada y los planos van a ser elaborados por un ingeniero, pero va a ser revisado por un ingeniero externo para que, como requisito obligatorio para que esta estructura sea construida, ¿no? Entonces ya esto aparece en las normas de hace pocos años, ¿no? Como práctica en México, ¿no? Pero en la Ciudad de México, ojo, ese es otro problema que tenemos. En México no existe una norma nacional. Entonces la norma que estoy hablando legal, digamos, es para la Ciudad de México, ¿no? Algunos estados sí lo tienen, pero son pocos. Muchas gracias. Dice, felicitaciones por la grandiosa charla. Bueno, en este punto también agradezco al doctor Mario Rodríguez. Nos dijo que quería tener un taller al final de las preguntas, que era muy importante responder. No sé, podemos continuar tal vez con alguna pregunta más. Con gusto. Todavía tengo hasta las 12. Muy amable. Dice, mi consulta es la siguiente en el chat. De acuerdo a lo mostrado, hay un enfoque en la relación H sobre T como un indicador preliminar del daño que puede llegar a tener la estructura, por lo que puedo apreciar dicho valor establecido aproximadamente en 25. ¿Qué consideraciones de agrietamiento se utilizó en dichos análisis y de rigidez de los nudos? No. Mire, imagínese que usted tiene una edificación de X número de niveles. Usted puede determinar el periodo, obviamente, inicial, ¿no? Del edificio con lo que se llama vibraciones ambientales, ¿no? Entonces, de manera experimental, no analítica, sino experimental, usted obtiene el periodo de ese edificio y lo puede hacer con varios. Y de ahí, si son del mismo tipo como el que se hizo en México, que eran pórticos básicamente, en el sentido perpendicular paralelo a la calle, ¿no? Eran pórticos. Se detecta ahí que el periodo anda del orden del número de niveles entre 7 y entre 8, algo así, 7, 8. Entonces, con ese valor, usted puede irse a definir el parámetro HNDT, porque si tiene que el periodo es n entre 7, que sigue lambda es 7, ¿no? 7 segundos menos 1. Y como h entre t es lambda por h, sería 7 por 3 metros, si la altura del piso era de 3 metros, ¿no? Pero son números no matemáticamente exactos, son aproximaciones. Este parámetro HT no es un número con muchos decimales, ¿no? Es un número, yo le pondría con enteros y ya, pero que me permite distinguir entre la característica principal de un edificio de pórtico y uno de muros. ¿Y por qué el edificio de muros tengo que o debo esperar mucho menos daño en el terremoto que en el edificio de pórticos para el mismo sismo, ¿no? Pues digamos, para el mismo lugar, si yo tengo dos estructuras de 10 niveles, uno de pórticos y otro de muros, lo más probable es que al de pórtico no le vaya tan bien, ¿no? Referente a los sistemas de pórticos en hormigón armado, las normativas no limitan la altura para estos sistemas estructurales, por ejemplo, el AC 716. ¿Usted cree que debería limitarse en función de la altura de estos sistemas estructurales? No, porque si yo tengo distorsiones permisibles razonables, es decir, no tan grandes, solitos se limitan. De hecho, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, pues, tener edificios de más de 6, 8 niveles sin muros ya se complica porque va a implicar, si no pone muros, va a implicar columnas demasiado grandes que le quitan área y el propietario no está contento que se llene de columnas su planta, ¿no? Entonces, yo creo que
Bueno, en mi opinión, ¿no? A diferencia de lo que dice la AE 716 o la norma de Estados Unidos, que limite el uso de pórticos en función del número de niveles, creo que solitos se limitan porque pórticos a partir de cierto número de niveles ya no lo puede hacer porque tendría distorsiones muy grandes que no cumple con una norma razonable, pues, de distorsiones. En Ecuador, dentro del capítulo de hormigón, se está estudiando la posibilidad de incluir muros de ductilidad limitada, muros ordinarios, muros de espesor delgado, armado con malla. No se lo tiene actualmente en la normativa ecuatoriana de la construcción. ¿Cuál es su opinión al respecto de ese sistema estructural? ¿Recomendaría utilizarlo para tratar de pasar a un sistema de muros y se limitaría tal vez en su opinión referente al número de pisos o a las distorsiones? Mire, no sé si algunos saben, yo soy de origen peruano y he mirado la construcción en Perú y en una época hicieron edificios con muros delgados, no de 2, 3 pisos, pues yo diría hasta de 10 llegaron o algo así. Los edificios con muros delgados, por tener una sola malla, tienen varias debilidades. Una de ellas incluso que se ha detectado en los últimos años es que estos muros van a fallar probablemente por pandeo fuera de su plano. Entonces, y este tipo de falla es frágil. Yo creo que edificios de más de 2 niveles con muros delgados, una norma no debería permitirlo, ¿no? Por el problema de posibles fallas de pandeo fuera de su plano, porque se han hecho ensayos de estos muros delgados y se comportan bien, a lo mejor por cortante, pero pues el problema en un terremoto cuando tengo varios niveles es que en la malla voy a tener tracciones y compresiones y ahí viene el problema de pandeo fuera de su plano, ¿no? Entonces, para mí, una norma no debiera permitir el uso de edificaciones de muros delgados de 10 centímetros para más de 2 niveles. Yo quedaría hasta 2 niveles máximo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el próximo terremoto. Lamentablemente los terremotos son los que nos dicen qué hacer. Los ingenieros a veces somos avesados, ya tanto los académicos como los ingenieros de la práctica, y se proponen soluciones que los terremotos muestran que no son las adecuadas, ¿no? Es verdad, realmente los terremotos son unos laboratorios llenos de experiencia y nos permiten definir claramente las normativas para nuestro futuro y la seguridad de las mismas. Bueno, en este punto no tenemos más preguntas. A lo mejor si alguien escribe alguna otra pregunta para tener como una pregunta de cierre. Caso contrario, daríamos por terminada la conferencia. Bueno, no hay más preguntas, así que vamos a dar paso a un comentario por parte del doctor Roberto Aguiar. Solamente agradecer sinceramente a la magnífica conferencia, a la excelente conferencia dictada por el doctor Mario Rodríguez. Yo también estoy contento ver en los asistentes estudiantes de la maestría de la Universidad Técnica de Manabí. Qué bien. No son unos, son algunos estudiantes, a más de los estudiantes de la ESPE que están asistiendo. Y hay también gente que casi no se pierden nunca estas conferencias, profesores de Argentina, veo profesores de Ecuador de muy buen nivel, que ya les he pedido que dicten conferencias, pero no me han respondido. Excelente la conferencia, excelente charla. Ojalá la gente que está en la normativa sísmica de Ecuador tomen en cuenta de que no consideren derivas de piso muy altas. En mis clases digo, la norma dice tanto, bueno, deje que la norma diga tanto, pero usted máximo limítese a este valor, porque cuando hay un sismo, la norma no va a responder de que ya cumplí el 2%,
Sí, pero se cayó, no se cayó, no se caen un 2%, pero sufren daño y la gente no quiere ningún daño y eso lleva a problemas de tipo legal. Nuevamente mi agradecimiento al doctor Mario Rodríguez, que es mi amigo, a quien conozco desde hace muchos años y me alegro mucho de que haya aceptado dictar esta conferencia. Y a ustedes, gracias por su asistencia. A nuestro anfitrión, muchísimas gracias. Sé que está muy ocupado, muy atareado y sin embargo se da tiempo para seguir con estas conferencias que realmente nos estimulan a seguir estudiando. Muchas gracias, doctor Aguiar, realmente por ese comentario final. En este punto voy a compartir mi pantalla. Hacemos entrega de un certificado de reconocimiento, doctor Mario Rodríguez, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Normativas de diseño sismo resistente de estructuras, enseñanzas de terremotos y resultados experimentales. Firma, doctor Aguiar, organizador. Muchas gracias. Doctor Mario Rodríguez, le agradecemos inmensamente por su tiempo, por esta magnífica presentación. Tal vez algún comentario final de su parte. Bueno, muchas gracias y sobre todo a los jóvenes que no pierdan el estímulo de estudiar y seguirse preparando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a usted por su presentación. Le deseamos el mayor de los éxitos a lo largo de su carrera profesional, de su vida personal. Gracias también a todos los asistentes por su presencia, por acompañarnos todos los lunes y reiteramos la invitación a las 19 horas hora Ecuador. Hasta luego, que tengan una buena noche. Gracias.